Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este nuevo espacio de formación en el cual vamos a hablar de el proceso para realizar una investigación de mercados y cómo estructurar el informe de la investigación de mercados. Bueno, inicialmente en el proceso de una investigación de mercados tenemos que definir muy bien cuál es el problema de investigación, es decir, exactamente qué es lo que queremos saber y por qué lo queremos saber. Muchas veces las empresas hacen una investigación de mercado por muchas razones. Porque un producto va mal en ventas, porque vamos a introducir un nuevo producto al mercado, porque la marca está teniendo problemas de posicionamiento, es decir, están hablando mal de la marca, eh, la competencia nos está aventajando, todo eso hay que tenerlo presente, porque vamos a montar la empresa y necesitamos saber quiénes son los competidores. Es otra de las razones. Recuerden que no siempre se hace una investigación de mercado dirigida al cliente potencial o a los clientes, sino que a veces hago una investigación de mercado para conocer determinados eslabones o determinados integrantes de la cadena de valor. Por ejemplo, yo hago una investigación de mercados para saber quiénes pueden ser mis proveedores de determinado producto o de determinada materia prima. Yo hago una investigación de mercado para saber cuáles son los canales de distribución que puedo utilizar para determinado producto. Entonces, son múltiples las razones por las cuales se hace una investigación de mercados. Y de acuerdo a eso es que yo establezco qué es lo que quiero saber. Si el problema es que el producto va mal en ventas o que los clientes ya no lo están comprando, pues seguramente lo que yo voy a querer saber es qué es lo que le está disgustando a los clientes del producto, por qué razón no volvieron a comprar, qué es lo que está sucediendo con ellos. Si por el contrario voy a crear un nuevo producto y voy a lanzar un nuevo producto al mercado, pues yo voy a querer saber qué características el cliente prefiere en el producto, cuál es el precio que está dispuesto a pagar, en dónde lo compra usualmente, eh, cuáles son los medios o los canales que utiliza para elegir el producto que va a comprar. Entonces, todo eso hace parte de el problema de investigación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué voy a hacer el estudio? ¿Y qué información es la que quiero conocer? Luego desarrollo lo que se llama el plan de la investigación de mercados. Entonces, más adelante vamos a ver qué incluye esta etapa, que es cuando ya yo digo, bueno, como ya sé qué es lo que quiero saber, ¿sí? ¿Y por qué razón voy a hacer el estudio? Entonces ahorita sí defino la metodología para adelantar el estudio. Luego ya hago la recolección de datos. Ya definí por qué quiero hacer el estudio, qué es lo que quiero conocer, cómo voy a hacer el estudio. Ahora sí, efectivamente, salgo a campo y recolecto la información que necesito. Y por último, hago el análisis de los resultados y el informe final. Como les dije, vamos a analizar qué incluye un plan de investigación de mercados, qué es lo que debo tener en cuenta. Entonces, inicialmente debo definir las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Es la persona, el lugar, la situación, el objeto o el documento que contiene lo que yo quiero saber. ¿Listo? Eso es una fuente primaria, la persona, el lugar, la circunstancia, el objeto o los documentos en donde está la información que yo voy a conseguir. Y a partir de esa información que yo obtengo de la fuente primaria es que saco mis conclusiones y efectivamente obtengo los resultados del estudio. ¿Listo? Las fuentes primarias implican un trabajo de campo, es decir, que yo vaya hasta o que revise el documento o que vaya donde está la persona o que vaya a determinado lugar o que observe determinada circunstancia y a partir de ahí saque mis propias conclusiones. Y las fuentes secundarias
es cuando ya se hizo previamente otra investigación que tiene los mismos objetivos que la mía y yo simplemente busco esa otra investigación y analizo las conclusiones que otro investigador ya obtuvo. Analizo los resultados de otra investigación. Entonces, repito, la fuente primaria es cuando yo mismo voy a la fuente directa de la información, saco la información, obtengo mis conclusiones. Y una fuente secundaria es cuando me refiero a lo que otro investigador ya hizo y a las conclusiones que él ya sacó. En el caso específico de las fuentes primarias, en donde la fuente son personas, tengo que analizar dos cosas. Primero, ¿cuál es la cantidad de personas que obtienen la información? Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de mercado dirigido a los clientes potenciales de un producto, pues ¿cuántos son esos clientes potenciales? Tengo que definir, digamos, el segmento de la población. Entonces, mi mercado potencial son las amas de casa de la ciudad de Popayán. Entonces, en ese caso, esa sería la población. Es probable que yo sepa o que no sepa cuántas personas componen la población. Eso se llama población determinada cuando yo sé cuántas personas son, o población indeterminada cuando yo no conozco cuántas son las amas de casa de la ciudad de Popayán. Cuando la cantidad de personas o la cantidad de clientes potenciales a los que yo les voy a hacer el estudio son demasiados, entonces yo hago algo que se llama una muestra. Entonces defino un número de personas que pertenecen a esa población, un número específico de personas y solamente le hago la encuesta a esa muestra, a ese grupito de personas y a partir de esas conclusiones o esa información que yo obtenga, yo puedo decir que toda la población tiene un comportamiento similar. ¿Listo? Obviamente, para determinar una muestra, pues hay unas fórmulas estadísticas, unos criterios. Usted inclusive puede buscar en Google y decir calcular muestra con población indeterminada y entonces usted mete ahí unos parámetros que el margen de confianza, bueno, en fin, usted mete unos datos y él le calcula el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, repito, cuando la población objetivo, o sea, cuando los clientes potenciales, por ejemplo, son demasiados, entonces yo no le puedo hacer la entrevista o no le puedo hacer la encuesta a tantas personas, además porque ni siquiera sé en algunos casos cuántos son. Entonces defino una muestra, un número más reducido de personas a las cuales yo les voy a hacer o les voy a aplicar el instrumento, que puede ser un cuestionario o voy a realizarles una entrevista. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro. Lo mismo sucede, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio de mercado para determinar quiénes son los proveedores de cuero en Colombia, porque yo voy a sacar un bolso de cuero al mercado. Entonces, los proveedores de cuero en Colombia pueden ser más de, no sé, 5.000, 6.000. Entonces yo digo, como en toda Colombia hay 6.000 fabricantes de cuero, pues yo no le voy a hacer la encuesta a los 6.000 fabricantes, que serían toda la población. Yo voy a escoger de esos 6.000 un número más reducido y a esos les aplico la encuesta. Por ejemplo, no sé, 120. ¿Listo? Entonces, y a partir de lo que me digan esos 120, yo saco conclusiones para toda la población. Hasta ahí espero que sea clara la información. Eso solo se aplica cuando la población es demasiado grande, porque cuando la población es reducida, o sea, cuando el total de clientes potenciales es más pequeño, entonces yo puedo hacer algo que se llama censo, o sea, no escojo una muestra, sino que por el contrario, aplico el estudio a toda la población. ¿Qué otro elemento debo tener en cuenta en el plan de investigación de mercado, aparte de las fuentes primarias y las fuentes secundarias? ¿Qué metodología voy a utilizar para recolectar los datos? Es decir, les voy a hacer una encuesta, les voy a hacer una entrevista,
si son personas, si son documentos, entonces si voy a hacer una revisión documental, si es un lugar o una situación, entonces si voy a hacer algo que se llama una observación directa, cuál es el método, cuál es la manera que yo, exactamente la actividad que voy a realizar para obtener la información, sea una entrevista, sea una encuesta, sea una revisión de documentos, sea una observación directa. A veces para hacer un estudio de mercado simplemente basta con colocar una cámara en determinado lugar y a partir de ahí se ve la conducta del consumidor con respecto al producto. ¿Por qué es que escoge el de la competencia y no el de nosotros en caso de que el problema sea que el producto está perdiendo ventas o posicionamiento con respecto al competidor? ¿Qué otro elemento? Entonces ahí viene el instrumento de recolección de datos. Es decir, cuando yo haga la actividad de recolectar la información, esa información que yo obtengo, ¿cómo la voy a almacenar? ¿Cómo la voy a guardar? ¿Cómo la voy a transportar? Entonces, no, resulta que yo voy a hacer una observación. Entonces, yo voy a estar con una libreta de apuntes, tomando nota de lo que veo, o voy a estar filmando, o voy a estar tomando fotos. No, que yo voy a hacer una entrevista, entonces voy a hacer una grabación de audio, ese puede ser un instrumento. O por el contrario, voy a tener una libreta de apuntes y voy a estar escribiendo y todo lo que el entrevistado me responda, tomando notas. Entonces la libreta de apuntes puede ser un instrumento, la grabación de audio puede ser otro instrumento, la grabación de video puede ser otro instrumento, las fotos puede ser otro instrumento. ¿Listo? O en su defecto voy a hacer una encuesta y esa encuesta va a ser telefónica. Entonces, pues resulta que yo voy a tomar nota o voy a hacer una encuesta por correo. Entonces mando una hoja con un cuestionario y las personas me lo devuelven o lo depositan en un buzón en determinado lugar. Entonces ese cuestionario, esa hojita donde la persona escribe sus respuestas, es un instrumento de recolección de datos. O que yo voy a hacer una encuesta, pero es una encuesta con un formulario de Google o con un formulario de los de Hotmail. Entonces, ese formulario de Hotmail o ese formulario de Google, de una vez me va almacenando las respuestas y de paso me va mostrando y me va sacando gráficos de tortas, gráficos de barras, entonces a la vez también es un instrumento. ¿Cómo voy a procesar los datos? Es decir, hora y punto que tenga la grabación de audio, la grabación de video, las fotos o los apuntes en una libreta o los cuestionarios, las hojitas ya respondidas. Otro instrumento puede ser una matriz, una tabla donde yo vaya colocando las respuestas de los encuestados, sí, no, opción A, opción B también digamos, otro tipo de instrumento que también puede ser útil. Entonces, cuando yo tenga la información que obtuve, los datos específicamente en forma de fotos, de video, de audio o en forma de apuntes o en forma de un cuestionario, ¿cómo los voy a procesar? Entonces voy a utilizar, no sé, una hoja de Excel y en esa hoja de Excel voy a transcribir la información o la información de las entrevistas la voy a transcribir en un documento de Word. Eh, no sé, voy a utilizar algún software especializado para tabulación de encuestas. Por ejemplo, existe un software que utiliza mucho que se llama SPSS, ¿sí? Que es para analizar información estadística o simplemente una hoja de Excel y en esa hoja de Excel voy a sacar los gráficos. Depende del método, del instrumento, pues se hace el procesamiento de datos. Si el método es una entrevista y el instrumento es una grabación de audio, pues yo lo que tengo que hacer seguramente el procesamiento de los datos va a ser transcribir en un procesador de texto las respuestas, ¿sí? Si el método, por ejemplo, es una observación directa y el instrumento son fotos, pues seguramente el procesamiento será organizar esas fotos en un álbum y a partir de ahí analizar las observaciones. Si el método es una encuesta, el instrumento es un cuestionario, seguramente el procesamiento de datos va a ser
con SPSS o con Microsoft Excel, y a partir de ahí yo calculo las frecuencias, es decir, cuántas personas dijeron determinada respuesta y cuántos dijeron otra respuesta, y a partir de ahí sacar gráficos de tortas o de barras con los datos ya estadísticos. Entonces, eso depende. Luego tengo que analizar para hacer el estudio de mercado. Ya definí cuál es el método, cuáles van a ser los instrumentos, cómo voy a procesar los datos. Recuerden que esto es un plan. O sea, esto no es lo que yo ya hice, sino lo que pienso hacer. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser mis fuentes primarias? ¿Cuáles van a ser mis fuentes secundarias? Si las fuentes primarias son personas o si son personas o empresas, entonces la cantidad de personas o empresas es muy grande, entonces voy a hacer un censo o voy a hacer una muestra. Eh, ¿Cuál va a ser la metodología de recolección de datos? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Cómo voy a procesar los datos? Y luego si viene, como este es el plan, ¿qué recursos físicos necesito? O sea, que voy a necesitar un computador, que voy a necesitar, no sé, una tablet, que voy a necesitar hojas, lapiceros, bueno, en fin, que voy a necesitar impresoras, que voy a necesitar una conexión a internet, que voy a necesitar una aplicación determinada que tengo que instalar en el smartphone, todo eso hace parte. Y talento humano, que voy a hacer una encuesta y voy a mandar encuestadores a la calle. ¿Cuántos encuestadores necesito? ¿Qué perfil deben tener esos encuestadores? Es decir, qué conocimientos deben tener. Eh, bueno, aparte de los conocimientos, si deben tener algún tipo de capacitación, de inducción, si deben tener alguna característica específica de edad, de género, para que las personas se sientan más cómodas. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un estudio de mercado, no sé, para introducir una nueva línea de toallas higiénicas, pues seguramente es más fácil que las encuestadoras sean mujeres, se van a sentir más cómodas. Las clientas potenciales se van a sentir más cómodas si la encuesta se las hace una mujer. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta con las necesidades de talento humano. Y por último, programar las actividades en un calendario. Entonces, ¿de qué fecha voy a hacer la recolección de los datos? ¿De qué fecha voy a tabular los datos? Es decir, voy a analizarlos. ¿De qué fecha voy a presentarle el informe? Hay empresas especializadas en realizar investigación de mercados para otras compañías. Entonces esas empresas pues tienen una programación muy clara y una forma de presentar el informe. ¿Listo? Por último, ¿cómo se hace un informe de investigación de mercado? Entonces, primero hay varios tipos de informes. Hay uno que se llama un informe científico. Ese informe científico va dirigido a personas que tienen un conocimiento específico que tiene que ver seguramente con la fabricación del producto o con las características, no sé, técnicas del producto. Entonces, un informe científico va en un lenguaje muy complejo, en una redacción muy específica, dirigido a seguramente los ingenieros que se encargan de la fabricación del producto, a personas que manejan, digamos, un lenguaje muy específico. El informe técnico es el informe que yo le presento al cliente del estudio de mercado o de la investigación de mercado, es decir, a la empresa que quiere saber por qué su producto no se está vendiendo o que quiere saber qué características de producto, precio, plaza y promoción va a tener lo que ellos quieren introducir en el mercado, lo que le quieren vender. O sea, el informe técnico es el que va dirigido a la empresa que contrató el estudio, que contrató la investigación de mercados. Entonces, por ejemplo, ahí van incluidas las preferencias de los consumidores, si es que el estudio es para introducir un nuevo producto. Van, por ejemplo, si el estudio es para saber por qué el producto no se está vendiendo, pues entonces ahí van
específicamente las causas de la insatisfacción de los clientes, por qué prefieren los productos de la competencia, qué características tienen los productos de la competencia. Si el informe es para saber quiénes van a ser los proveedores de determinada materia prima, entonces en el informe técnico va la lista de proveedores, sus ubicaciones, sus precios, la ficha técnica de cada uno de los productos que ofrecen esos proveedores, en fin. Hay informes que son de divulgación, es decir, para la opinión pública, ¿sí? Entonces quieren saber cuál es la bebida que más está causando cáncer en el mundo y entonces sale un estudio, un informe de divulgación y eso sale en las noticias y sale para la opinión pública. Eso sí es lo que se llama un informe de divulgación, es decir, es el que no va a una audiencia específica, ya sea a personas, a los científicos o a los ingenieros que se encargan de diseñar el producto, o no va dirigido a la empresa que contrató el estudio, sino que por el contrario va a la opinión pública. Y los otros informes son informes mixtos, que son informes que pueden ser informes técnicos y de divulgación, es decir, es un informe que va dirigido a la empresa que contrató el estudio, pero también puede ser divulgado a la opinión pública, a la audiencia en general. ¿Listo? ¿Qué debe tener en cuenta al momento de redactar un informe de investigación de mercados? Primero, ¿quién es mi audiencia? ¿Cuál es su nivel académico? ¿Cuál es el conocimiento que tienen? Si son científicos, si son ingenieros, pues les hablo en un lenguaje técnico, con términos y con palabras muy específicas de la profesión que ellos tienen. Si por el contrario son personas de negocios que les interesa sacar el producto al mercado, entonces yo les voy a hablar en términos de negocios, en términos de los clientes, en términos de utilidades, en términos de ventajas, de competidores. Si la audiencia es el público en general que no tiene un conocimiento específico sobre la fabricación del producto ni son de alguna profesión, pues entonces yo tengo que utilizar un lenguaje muy común, sin palabras rebuscadas, un lenguaje que digamos sea comprensible para todo el mundo. Refiérase exclusivamente a las necesidades de información, es decir, si yo estoy haciendo un estudio de mercado para una empresa que quiere introducir el nuevo producto y lo que quieren saber son las preferencias de los consumidores, pues entonces yo les voy a hablar de eso, de las preferencias de los consumidores y no les voy a hablar de nada más. Sea claro y conciso, es decir, redacte el informe de tal manera que no tenga redundancias, de tal manera que todo sea muy concreto, que esté organizado y en un lenguaje que se pueda entender teniendo en cuenta el tipo de audiencia, ¿sí? Sea objetivo, es decir, evite expresiones ambiguas, como por ejemplo, muchos clientes prefieren, muchos son cuantos, entonces sea objetivo, maneje información, o sea, remítase a los hechos. Si el 50% dijeron que sí, no diga muchos o diga pocos, diga el 50%, el 70%, el 80%. Sea objetivo, describa los hechos tal cual como los encontró, sin opiniones personales, sin percepciones, sin sentimientos. No es que el 30%, si es por ejemplo, una metodología de observación directa y el instrumento fue una grabación de video, pusieron una cámara para ver qué preferían las madres de familia a la hora de comprar fruta para su casa. Entonces, no, es que muchas madres de familia descartan la fruta solamente por el color y eso está mal. Entonces ahí están diciendo, no están siendo objetivos. Primero porque están diciendo que muchas son cuántas, el 60%, el 80%, el 90% de las personas o de las madres de familia que acuden diariamente al supermercado. Y segundo, está dando una opinión, un juicio de valor, está diciendo que algo está mal o que a usted no le parece, pero esa es su percepción, entonces tampoco debe hacer eso. Simplemente limítese a decir, el 90% de las madres de familia al comprar fruta descartan las que tienen un color amarillo. Listo.
Listo. Entonces las descartaron. Ya. Eso es. A usted, para el estudio, es indiferente que a usted le parezca bueno o que le parezca malo. Lo importante es que usted está describiendo el hecho tal cual como sucedió. Y por último, utilice un lenguaje de negocios. Hable en un lenguaje de negocios porque las investigaciones de mercado se hacen para eso, para sacar un producto al mercado, para mejorar las ventas de determinado producto, para mejorar el posicionamiento de una marca. Entonces usted, y por lo general, el estudio de mercado va dirigido a hombres de negocios, a inversionistas, entonces hay que hablarles en los términos que a ellos les gusta. ¿Cómo está estructurado un informe de investigación de mercados? Entonces, primero va la portada, luego va la tabla de contenido, donde van los títulos de cada uno de los temas que se van a tratar en el informe, el índice de tablas, un índice de figuras y de gráficas si lo tiene. Cada gráfica debe ir numerada con la respectiva fuente. Si es una gráfica que elaboró usted mismo en el desarrollo de la investigación, entonces, usted coloca fuente, elaboración propia. Entonces, ahí lo que está diciendo es, esa gráfica no la saqué de ningún otro documento, no la saqué de ningún otro lado, sino que la construimos nosotros mismos con base en la información que se obtuvo. Luego va algo que se llama un resumen gerencial. En el resumen gerencial se dice cuáles son los objetivos del informe de la investigación de mercados, qué resultados se obtuvo y qué conclusiones, de manera muy concreta y muy concisa para que la persona cuando lea el resumen sepa si esa investigación de mercado es atractiva o no y la continúe leyendo. ¿Sí? La introducción, ¿qué es la introducción? La introducción es una reseña de cada uno de los capítulos, de cada una de las partes de la investigación de mercado. Ahí se dice qué contiene el documento. Entonces, esta investigación de mercados contiene el primer capítulo donde se establecen las preferencias del consumidor con respecto al producto, la forma, los colores, el tamaño. En el segundo capítulo se establecen las preferencias de los consumidores con respecto a los precios. En el tercer capítulo se establecen las necesidades de los consumidores con respecto a los lugares donde adquiere el producto, si son tiendas, si son supermercados, si son catálogos especializados, si son tiendas en línea, comercios electrónicos. Luego se establece como último se establecen las necesidades o las preferencias del consumidor con respecto a los referentes los lugares donde que prefiere utilizar para elegir qué producto comprar. Entonces, si por ejemplo elige el producto con base en los comerciales que ve en la televisión, o si elige el producto con base en las recomendaciones que le dan los motores de búsqueda, o si elige el producto con base en las cuñas radiales que escucha o en los anuncios de las redes sociales. Entonces, todo eso hay que mencionarlo en la introducción. Simplemente hace una breve reseña de cada uno de los capítulos. Luego ya establece los resultados. Ahí sí van las gráficas con las respuestas de los encuestados o de los entrevistados, o van los hallazgos, ahí ya va todos los resultados, todo lo que se encontró en la entrevista, en la encuesta o en la observación directa. Ahí va todos los datos ya procesados, lo que usted encontró yendo a la fuente primaria o lo que encontró en la fuente secundaria. Luego las limitaciones. Hay estudios de mercado que tienen limitaciones. Por ejemplo, en este estudio de mercado no se tuvo en cuenta la opinión de no sé, las personas mayores de 60 años porque por la pandemia no fue posible tener un encuentro presencial con ellas. O esta investigación de mercados tuvo una limitación porque el 40% de la muestra no estaba dispuesta a colaborar porque no estaban dispuestos a dar información sobre su preferencia sexual. Este estudio tuvo limitaciones de presupuesto porque tuvo limitaciones de presupuesto y por lo tanto no fue posible desplazarse hasta determinado sitio. Bueno, en fin, las limitaciones que hubo. Eh,
a veces es difícil por ejemplo, hay estudios de mercado que tienen que ver con personas en determinados momentos de su vida. Entonces hay que entrevistar a la misma persona cuando tiene 20 años y luego otra vez entrevistarla cuando tiene 30 y luego otra vez entrevistarla cuando tiene 40. Entonces son estudios demasiado largos y esa puede ser una limitación porque hay personas que en el transcurso de ese tiempo fallecen, entonces no se pudo. Entonces el 60, no sé, el 20% de los encuestados fallecieron antes de hacer la segunda entrevista o antes de hacer la segunda encuesta, por ejemplo. ¿Sí? O estudios de mercado que, por ejemplo, están dirigidos a, no sé, un producto que sea las fuerzas militares y resulta que las fuerzas militares hay una limitación porque las fuerzas militares no están dispuestos a dar determinados datos por la naturaleza de su trabajo. Entonces también es otra limitación. Luego vienen las conclusiones. Las conclusiones y las recomendaciones se hacen con respecto a los objetivos. Si son 3 objetivos, deben ser mínimo 3 conclusiones, una por cada objetivo. Con respecto a las preferencias de los clientes, en cuanto a las características del producto, se puede concluir que los clientes prefieren un producto que sea pesado y entre más grande mejor porque lo asocian con que entre más pesado y más grande es bueno, por ejemplo, ¿sí? Si se trata, no sé, de un celular. El celular cuando es pesado y cuando es más grande, entonces se piensa que es un celular bueno, por ejemplo. O en el caso de un reloj, muchas veces uno coge un reloj en las manos y cuando es un reloj muy liviano uno dice, no, esto es, y un reloj que es pesado, entonces uno dice, no, pues este reloj es más fino por el tipo de material, bueno, en fin. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que sacarlas en las conclusiones. La conclusión es una por cada objetivo. Y lo mismo en las recomendaciones. Entonces, se recomienda con respecto al objetivo de determinar las preferencias del consumidor con respecto a los precios, se recomienda que el producto se introduzca al mercado con un precio superior, porque el cliente está dispuesto a pagar más valor por el producto y el cliente asocia que entre más caro el producto va a ser mejor. ¿Listo? Y luego vienen los anexos. Entre los anexos incluye, por ejemplo, si hubo un formato de encuesta que se mandó, de cuestionario que se mandó por correo, entonces ese formato de cuestionario se pone en los anexos. La ficha técnica de la investigación, es decir, cuántas personas componían la población, cuántas personas componen la muestra, el margen de confianza, bueno, eso, quiénes, los nombres de los encuestadores, el lugar, la fecha en que se hizo la encuesta, si por ejemplo los nombres de los encuestados, en fin, todo eso puede ir en la parte de anexos. Y de pronto, no sé, imágenes o pantallazos o bueno, o fotos de la libreta de apuntes, de los apuntes que se tomaron, no sé. Eso también puede haber enlaces de páginas web, todo eso puede ir en los anexos y pues es importante, no aparece aquí en la diapositiva, pero también si hay bibliografía, pues entonces se coloca la bibliografía. Apreciados estudiantes, espero que este espacio de formación con respecto a el diseño, el proceso para hacer una investigación de mercados y la estructura de un informe de investigación de mercados, pues sea de utilidad para su proceso de aprendizaje. No olvide suscribirse a este canal, darle like a este video. Eso le va a permitir acceder pues a más contenido de interés cada vez que vayamos sacando más material de utilidad para su proceso de formación. Gracias.